Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión de este semestre. Estamos retomando los seminarios de fenómenos de transporte que tienen que ver con nuestras líneas de investigación de aquí del Laboratorio de Reología. Una es la línea de investigación del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. La otra es la línea de investigación de la cual yo soy el responsable, que es reología teórica y reometría de fluidos estructurados. Y estamos en el laboratorio de reología y fenómenos de transporte, que es el laboratorio 7 del primer piso de la UMIES. Y como saben, todos los viernes tenemos seminarios. En esta ocasión, pues tenemos un seminario especial. Vamos a presentar a la alumna del doctor Edson, que es Jacibe Hernández Rodríguez, pero además queremos presumir que ella ha sido ganadora de la beca ExxonMobil para la investigación del año 2021-2022. Y pues recordarles que este es un programa de becas de parte de una de las compañías más grandes, de las compañías petroleras más grandes del mundo, que se ofrece a estudiantes de alto desempeño mexicanos y que busca fomentar una nueva generación de líderes en el campo de las matemáticas y de las ciencias. Hasta donde nosotros tenemos entendido, esta es la primera vez que un alumno de la FE Zaragoza obtiene esta beca. Y pues nos complace que en esta ocasión nos vaya a presentar Jacibe su tema de tesis con el que ganó esta beca. Y pues voy a aprovechar para que su asesor, que es el doctor Edson Emilio, la presente. Bienvenidos al seminario y espero nos acompañen todos los viernes aquí en punto del mediodía. Adelante, doctor Edson. Sí, buenas tardes a todos. Primero que nada, es un placer siempre estar trabajando con Jacibe, que siempre se ha destacado mucho por su ética, por su trabajo y por su capacidad. Pues todos estamos muy contentos con este premio, este gran logro. Nada más acotando, este trabajo es coasesorado por el doctor Fausto Calderal García y coasesorado por el maestro en ciencias, doctorante Luis Antonio Ramírez Torres. Entonces, es un proyecto que se trae desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el 2014, que el doctor Fausto, el doctor Luis Medina Torres, investigadores, los dos del Sistema Nacional, han estado trabajando con sangre, con reometría de sangre, y muchas de las cosas que yo he trabajado es acerca de estos sistemas. Este es un proyecto PAPIT que abarca muchas ramas de lo que estamos viendo, y yo estoy interesado en trabajar en este tipo de oclusiones centrales y periféricas, en todo lo que son los problemas de sangre. Entonces, me da muchísimo gusto que Jacibe participe y tenga estos resultados que son importantes para todos, y esperemos que pronto tengamos ya una egresada de aquí, que yo creo que es lo más seguro en unas semanas. Entonces, como siempre, es un placer, colega Jacibe, pronto platicar. Y por favor, coméntanos acerca de tu trabajo, acerca de lo que hemos encontrado, las dudas, lo que sea, pero es importante que siempre nos expongamos. Agradezco a todos su amable asistencia a este seminario, y bueno, le damos la palabra, y como dicen aquí en Canadá, the floor is yours, Jacibe. ¿Ok? Bueno, buenos días. Yo soy la alumna Jacibe Hernández y les voy a platicar de mi trabajo de tesis, lo que estoy trabajando. Y el título pues es la función de transferencia compleja para un fluido no newtoniano en oclusiones periféricas y centrales. Brevemente el contenido, lo que vamos a ver en esta presentación, pues va desde la introducción, los antecedentes, los objetivos, el planteamiento del problema. Luego pasamos al modelado matemático con las ecuaciones obtenidas, las simulaciones que se realizaron y el análisis de las mismas, conclusiones, trabajo futuro, y para terminar, pues la bibliografía y agradecimientos. Entonces, a manera de introducción, pues en este trabajo lo que se hace es el análisis del flujo de la sangre en régimen pulsátil, esto es no estacionario, donde se le caracteriza a la sangre como un fluido de Kelvin-Boyd. Esto es un fluido newtoniano con una componente elástica, a la que vamos a nombrar G. Más adelante les voy a explicar un poquito más de este modelo. Para obtener una función de transferencia compleja,
que va a ser general, que va a caracterizar nuestro flujo, para dos geometrías, que es geometría cilíndrica, que vendrían siendo las oclusiones periféricas, y de corona circular, las oclusiones centrales. En los antecedentes de nuestro trabajo, pues tenemos que investigadores ya han estudiado con anterioridad el comportamiento de fluidos viscoelásticos, considerando el gradiente de presión dinámico, el flujo pulsátil, variación del contenido de grasa, que en este caso pues no lo estamos trabajando como tal, y la elasticidad del medio que lo contiene, que en este caso serían las venas, ¿no? Entre los artículos que se estudiaron para los antecedentes, tenemos el primero, que es de Flores con colaboradores, en el que nos hablan de un modelo generalizado de Darcy para un flujo pulsátil en venas elásticas. Este de acá abajo, que es de Collepardo y Corbera, en el que nos hablan de venas con oclusiones. Ellos manejan la permeabilidad dinámica, un fluido viscoelástico, y lo caracterizan con un modelo de Maxwell. En este de acá, que es de Castro con sus colaboradores, ellos estudian un fluido newtoniano en flujo pulsátil, o tienen la permeabilidad dinámica, y hablan del deslizamiento, ¿no? Hacen un estudio respecto al deslizamiento del fluido. En este de acá abajo, que también es de Corbera, ellos estudian, es de Corbera y del Río, ellos estudian el flujo pulsátil en celdas de Hellschau, que son dos placas en las que en el centro viaja el fluido viscoelástico. También estudian la permeabilidad dinámica del flujo y utilizan de igual forma el modelo de Maxwell. Esto es importante, ahorita les voy a explicar por qué. Y pues también tenemos un par de artículos del doctor Fausto, el primero en el que aplica la reología para los sistemas biológicos, la sangre de ratas con diferentes niveles de colesterol, y el segundo, que pues es un artículo de divulgación científica en el que nos explica pues cómo se ve la sangre, ¿no? Desde el punto de vista de la reología, sus características, y pues ya. El planteamiento del problema, bueno, es básicamente estudiar el flujo de líquidos, tanto newtonianos como no newtonianos, en geometrías cilíndricas y en estado no estacionario. Las geometrías cilíndricas, pues como ya les mencioné, abarca la de capilar, el cilindro, y la de tubos concéntricos o corona circular, para obtener una ecuación dinámica que nos va a ayudar a caracterizar el flujo, suponiendo no deslizamiento y simetría en el campo de velocidades. La expresión que se obtendrá será general, esto es que se puede aplicar para cualquier sistema y para cualquier modelo viscoelástico. Los objetivos del trabajo, bueno, el objetivo general pues es obtener esta función de transferencia compleja que ya les había mencionado, para fluidos newtonianos y no newtonianos deformados continua e irreversiblemente en ambas geometrías, y ya de forma más específica pues es utilizar para esto el formalismo de Fourier, estudiar el efecto de la geometría en el flujo, proponer una serie de variables adimensionales, programar y simular esta función de transferencia compleja obtenida, y finalmente aplicar los resultados en datos reales de sangre humana. Entonces, vamos a empezar con el marco teórico, que son como los elementos básicos, ¿no? para poder llevar a cabo este trabajo. Tenemos para empezar, bueno, que la reología pues es el estudio de la deformación y el flujo de los fluidos. Pero si nos vamos específicamente hacia la sangre, pues ya estamos hablando de lo que se conoce como hemorreología, esta rama de la reología, que va a estudiar la deformación y el flujo de la sangre. Esto resulta importante porque pues la sangre es el fluido biológico de mayor presencia en el cuerpo humano, que tiene pues bastantes funciones, ¿no?, vitales, como transportar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo, al mismo tiempo de que pues va a remover los desechos y nos va a defender de agentes patógenos. La sangre está conformada por dos fases, lo que vamos a conocer como fase fluida y fase suspendida. La fase fluida está conformada por el plasma, que es pues toda la parte líquida, digámoslo, de alguna forma.
Y la fase suspendida va a estar conformada por los glóbulos rojos, que son los que se encuentran en mayor concentración, pero son de menor tamaño. Los glóbulos blancos son glóbulos rojos o eritrocitos. Los glóbulos blancos, que son los que nos van a defender de agentes patógenos, están en menor cantidad, pero son más grandes. Las plaquetas o trombocitos, que nos van a ayudar a sanar cuando hay heridas en los vasos, en las venas, y los nutrientes, ¿no? Minerales y otras cosas que están en menor cantidad. La sangre resulta, desde el punto de vista reológico, como un fluido inusual, y esto se debe a las características de sus dos componentes principales, el plasma y los glóbulos rojos o eritrocitos. El plasma pues está conformado de un 90 a un 92% en agua, y los eritrocitos son elásticos, pues están formados principalmente de una proteína que se llama hemoglobina. Entonces la combinación de estos dos componentes principales le va a dar estas características a la hora de que va viajando por la sangre, ¿no? Que son las siguientes. Bueno, estas características viscoelásticas, ¿no? Entonces, respecto a esto, tenemos a los eritrocitos que ya les había mencionado, uno de los componentes principales, que están formados de la proteína, y tienen una característica muy especial, que es que van a cambiar de forma según la velocidad en la que viajan en las venas. Cuando están viajando a bajas velocidades, van a formar estructuras ramificadas, que son estas de acá, se van juntando unos con otros, y eso es a lo que llamamos, estos agregados que forman, es a lo que llamamos rulo. A velocidades medias van a mantener su forma de discoide, y a velocidades altas toman una forma como de paracaídas. Esto es lo que hace a la sangre un fluido inusual, digámoslo, de esa forma. El rulo que les había mencionado es lo que estamos estudiando aquí, que se forma a bajas velocidades. Estos agregados que tienen características elásticas, es decir, tienen la capacidad de almacenar y liberar energía, y pues juega importante en la viscoelasticidad de la sangre, en algunos padecimientos específicos como zonas de estenosis y sacos de aneurisma. En esos dos padecimientos la sangre viaja a bajas velocidades, y pues por eso resulta importante el estudio. En este trabajo, como ya les había mencionado, se va a considerar a la sangre como un fluido viscoso, siguiendo el modelo, en el que vamos a tener pues la componente viscosa, que se la va a dar el plasma. ¿Sí me escucho bien? Creo que sí. Y la componente elástica, que se la va a dar el rulón, estos agregados de glóbulos rojos. Gracias. Entonces, a manera esquemática, para darnos un poquito más de idea, tenemos estas representaciones de los fluidos. En este caso tenemos aquí el émbolo tradicional para un fluido newtoniano, que simplemente se va a mover, pero cuando ya estamos hablando de un fluido viscoelástico, con esta componente elástica, valga la redundancia, vamos a tener el émbolo unido a un resorte, entonces pues ya no se va a mover de la misma forma. Para el modelo de Maxwell es acertado, o se expresa, se pone en forma de serie el émbolo pegado al resorte, es esta representación esquemática, y el modelo de Maxwell, como ya les había mencionado, en los antecedentes, es lo que utilizó Corbera en sus estudios, pero en este se utiliza el modelo de Kelvin-Boyd, que a diferencia del de Maxwell, el resorte y el émbolo están colocados en paralelo. No están en serie, están en paralelo, y ese es el que estamos utilizando nosotros. Es solo a grosso modo para que se den una idea, ¿no?, de los modelos, porque además pues no son los únicos. Estos dos son como de los que más se nombran, pero también está el modelo de Jeffreys, el modelo de Burgers. Hay más modelos viscoelásticos. También como parte del marco teórico tenemos dos números importantes adimensionales para la caracterización. El primero de fluidos en flujo pulsátil. Cuando nosotros trabajamos en el estudio de flujo de fluidos, vemos comúnmente el número de
Reynolds, que nos da las características del flujo, ¿no? La parte inercial, la parte viscosa, pero el número de Womersley vendría siendo, digamos, algo parecido, nos va a dar la forma del flujo, según el número que dé, pero pues este tiene la componente de la frecuencia, porque estamos hablando de un flujo pulsátil. Según sea me parece que si es menor a 1, nos indica que el flujo se mantiene en forma de parábola, y si es mayor a 10, el flujo se aplana, ¿no? Y el número de Débora, que este es importante para fluidos viscoelásticos, que nos va a hablar de lo que conocemos como la memoria del material. Esto es qué tanto afectan las deformaciones presentes, las fuerzas aplicadas en este momento, respecto a las que se han aplicado en el pasado, y contiene pues información del material, un tiempo característico, que es el tiempo de memoria, en cuánto tiempo pierde esta memoria el material. Y bueno, continuamos con el modelado matemático, ya dando una base teórica un poco amplia. Y lo que se hizo fue partir de la ecuación de continuidad y de las ecuaciones de Navier-Stokes, que estas se obtienen de las ecuaciones de Cauchy para un caso específico de un fluido isotérmico. Ya se me olvidó el otro, perdón. Isotérmico de densidad constante y newtoniano. Entonces, para los estados estacionarios y transitorios se obtuvieron el perfil de velocidades, el flujo volumétrico y la fluidez, tanto en su forma dimensional como adimensional. Se consideraron dos geometrías que ya les había mencionado. La primera es la geometría cilíndrica. Tenemos un cilindro de largo L en el que el fluido viaja en dirección en Z y radio R. Y una geometría de corona circular en el que en el centro pues está la oclusión. Tenemos dos radios, el radio 1 que va del centro hacia la oclusión, el final de la oclusión, y el radio 2 que va del centro hacia pues ya lo que es la orilla de la vena, la parte externa. Y aquí tenemos vamos a usar un término importante, que es la relación de radios R, que es R1 entre R2. Entonces, esta relación pues es directamente proporcional a R1, entonces conforme R1 aumenta, la relación de radios también. Entonces, si ven que la relación de radios aumenta, es porque la oclusión central está aumentando, ¿no? Está más ocluida la vena. Las primeras ecuaciones que se obtuvieron fueron para el estado estacionario, para un fluido newtoniano. Entonces, igual partiendo de la combinación de la ecuación de continuidad y ya suponiendo la ecuación de Navier-Stokes para la componente Z, bueno, así, ya de lleno, ¿no? Se obtuvo el perfil de velocidades y el flujo volumétrico para ambas geometrías. Y pues sí, son las ecuaciones que se obtuvieron a manera de resumen: velocidad y flujo volumétrico, tanto para el cilindro como para la corona circular. Luego, igualmente para un fluido newtoniano, pero ahora para el estado transitorio, de la combinación de la ecuación de continuidad y de la ecuación de Navier-Stokes para la componente Z, mediante el formalismo de Fourier se obtuvo una ecuación diferencial de segundo grado, cuya solución se propuso con una familia de las funciones de Bessel, y entonces obtuvimos el perfil de velocidades, el flujo volumétrico y la fluidez tanto en su forma dimensional como adimensional. Y esta es el resumen de las ecuaciones: la velocidad, el flujo volumétrico y las dos fluidez que les había mencionado, ¿no? Es importante mencionar que esta fluidez pues está contenida en el flujo volumétrico, aquí, entonces esto lo podemos sustituir, y que la fluidez está aquí expresada con una variable adimensional beta, y esta variable adimensional puede tomar dos formas según lo que estemos hablando, ya sea un fluido newtoniano o un fluido viscoelástico. Entonces ya pasamos pues del caso de un fluido newtoniano en el que el número adimensional está en forma del número de Womersley, que les decía que es el flujo pulsátil, y se propone como un número que esté en función de un operador de fluidez
y el número de Débora, para incluir pues la información y las características del fluido viscoelástico. Entonces, ya considerando un fluido viscoelástico en estado transitorio, se modifican un poco las ecuaciones, quedando de esta forma. Bueno, esta queda prácticamente igual, solo que aquí se pone el operador viscosidad. Y pues ya, ¿no? Tenemos nuestras 8 ecuaciones principales. Esta fluidez adimensional que les había mencionado es lo que vamos a seguir trabajando, o renombrando como la función de transferencia compleja. Estas son las 2 ecuaciones principales. Para el cilindro, para la corona circular, ya en forma de función de transferencia compleja. Y esto vendría siendo un análogo a lo que nos hablan otros autores de los que hablé en los antecedentes como permeabilidad dinámica, ¿no? Lo que ellos estudian como permeabilidad dinámica, aquí lo estamos trabajando como función de transferencia compleja. Y pues estos son los artículos en los que se menciona el estudio de la permeabilidad dinámica. Nada más para mencionar. Esta función de transferencia compleja nos va a permitir ver la relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico, ¿no? En el espectro de las frecuencias, que era lo que les mencionaba en el resumen. Aquí tenemos nuestra fluidez que ya renombramos como función de transferencia compleja y podemos ver directamente la relación respecto al gradiente de presión y el flujo volumétrico. Esta función de transferencia compleja fue la que se simuló utilizando el modelo de Kelvin-Boyle. Y pues bueno, se simularon estos casos principalmente porque hubo una variación para los radios también incluida, pero bueno, fue el fluido newtoniano sin considerar la elasticidad, ya modificándolo con la componente elástica, tanto para la geometría cilíndrica como para la geometría de corona circular. Y tenemos las simulaciones. El primer caso, pues es el cilindro con la sangre, considerándola como un fluido newtoniano. Y tenemos dos curvas, ¿no? La primera, que es la parte real, en la que podemos observar una curva de relajación, en la que empieza pues en un máximo que es constante hasta una frecuencia, perdón, me faltó, perdón. En todas las curvas de forma general vamos a observar en el eje de las X a las frecuencias y en el eje de las Y a la función de transferencia compleja. Eso es lo que se puso en las gráficas. Y pues esta función, el resultado se puede ver directamente respecto al flujo volumétrico. Entonces, retomando, tenemos una curva primero de relajación, en la que es constante hasta una frecuencia crítica, bueno, que le llamamos crítica, en la que va a caer la función de transferencia compleja para después tender a cero. Esa es la parte real, y la parte imaginaria tenemos una curva de una forma resonante, porque toma justamente esta forma, ¿no? Llega a un punto máximo para luego caer de nuevo. El siguiente caso que se simuló es la geometría capilar de cilindro, pero ya considerando a la sangre con esta componente elástica, que en este caso serían los glóbulos rojos, y tenemos la parte real y la parte imaginaria. Para la parte real, tenemos curvas resonantes, entonces ya podemos observar pues el cambio de cómo pasan de ser curvas de relajación cuando no tenemos la componente elástica, cuando tenemos un fluido newtoniano, a ser curvas resonantes cuando tenemos ya esta componente, ¿no?, de elasticidad. Aquí resulta, digamos, curioso observar que tanto para la parte real como la imaginaria, los máximos y los mínimos para cada una de ellas se mantienen. Lo que estamos haciendo es variar el valor de la elasticidad, lo estamos aumentando. Ese es el valor mínimo de elasticidad de 0.1 y de 0.2, que es aquí el rojito. Entonces, bueno, es curioso observar que los máximos se mantienen y los mínimos también para la parte real y la imaginaria. Y lo que se está haciendo es que las curvas se están desplazando a la derecha, ¿no? Esto quiere decir que pues, se necesita de mayor frecuencia
aplicar mayor frecuencia conforme aumenta la elasticidad para poder alcanzar el máximo. Y de igual forma se ensanchan, entonces pues el intervalo de frecuencias en las que la función, digamos, tiene una reacción, pues es menor conforme aumentamos la elasticidad. Igualmente aquí se observa, ¿no? Cómo se ensanchan las curvas. Luego, el siguiente caso fue el cilindro, pero aumentando las oclusiones periféricas, esto es disminuyendo el radio. Entonces, pues básicamente lo que pasa, la primera curva es un radio unitario. De hecho, esta curva coincide con la primera que les mostré, porque pues es mira, ahí. Con esta es la misma curva. Y de ahí va bajando respecto, aumentamos las oclusiones. Entonces, esto pues nos indica, ¿no?, que evidentemente el flujo va disminuyendo conforme aumentamos la oclusión periférica. Aquí se puede ver un poco más claro. Se los puse por colores, las primeras 6 curvas. Pues en la primera, que no tenemos oclusiones, la función de transferencia tiene un máximo en 1. Esto quiere decir, pues esto se ve en el flujo volumétrico, y conforme vamos aumentando las oclusiones o bien disminuyendo el radio, hasta llegar, por ejemplo, a la verde clarito, que es la de acá abajo, con una oclusión mayor, pues el punto máximo de la función de transferencia disminuye tremendamente, ¿no? Entonces, eso se ve directamente reflejado en el flujo volumétrico. Y pues, de igual forma, como no estamos considerando una componente elástica, todas son curvas de relajación. Y lo mismo pasa con la parte imaginaria, en la que el punto máximo va disminuyendo, ¿no? Aunque en la zona de, digamos, el intervalo en el que la función reacciona, el intervalo de frecuencias para el que la función reacciona es el mismo, el máximo pues que se alcanza pues evidentemente no es el mismo, va disminuyendo conforme aumentamos las oclusiones periféricas. El siguiente caso es el mismo, pero ya considerando la elasticidad, la componente elástica en la sangre, para un valor constante de 0.1. Esto para observar las variaciones con el radio, al disminuir el radio, al aumentar las oclusiones. Y pues de nuevo, pasamos de unas curvas en la parte real, de unas curvas de relajación a unas curvas resonantes de disipación, porque ya estamos agregando esta componente elástica. Entonces, se observa el mismo fenómeno para las mismas frecuencias conforme vamos aumentando las oclusiones, el punto máximo que se alcanza es menor, ¿no? Aquí tenemos para la oclusión mínima, la primera curva, y para la oclusión máxima que representé aquí, que es la verde clarito, pues ya un punto máximo que baja de 1 a 0.07, ¿no? Más o menos. Y lo mismo pasa con la parte imaginaria. Los puntos máximos y los mínimos van disminuyendo conforme vamos disminuyendo el radio. Tenemos la curva máxima para la oclusión mínima, y las curvas que ya prácticamente no se observa el punto máximo, en donde ya tenemos unas oclusiones mayores. Y para esta parte imaginaria, pues tenemos curvas antirresonantes y resonantes, ¿no? Antirresonantes es esta parte negativa y resonantes acá arriba. Luego, a forma de comparación, pues el mismo caso, pero variando la elasticidad. Estas que les había mostrado es para la componente elástica con valor de 0.1, y esta es ya con valor de 0.5, o sea, más aumenta el valor de la elasticidad. Y lo único que está pasando es que se están ensanchando, ¿no? Se están haciendo más flaquitas, por decirlo de algún modo. Las curvas tienen el mismo comportamiento, va disminuyendo el punto máximo conforme disminuimos el radio, o bien conforme aumentamos las oclusiones. Y pues ya a manera de comparación, tenemos la parte real de estos 3 últimos casos que les mostré, que es la parte donde no tenemos la componente elástica,
unas curvas de relajación en las que va disminuyendo el punto máximo para la función de transferencia, que cambian a curvas resonantes cuando ya ¿verdad? Bueno, parece que tenemos problemas técnicos, ya no escuchamos. ¿no? De punto 1 Ahí está. a 100. Ujú. Ay, ¿qué pasó? Perdón. No, es que se perdió un poquito, pero si quieres empezar en esta parte, está bien. Si quieres, síguele con esto, por favor. Ok. Entonces, bueno, se puede observar, ¿no?, que para una mayor componente elástica de 0.5, el intervalo de frecuencias para el que reacciona va más o menos de 0.1 a 100. Y cuando tenemos menor elasticidad, pues este intervalo de frecuencias se amplía porque ya va desde 0.01 hasta 100. ¿No? Es lo que va pasando, que ese intervalo va disminuyendo conforme aumentamos la elasticidad, la componente elástica. Y ya luego pasamos al caso de la corona circular. En el primero, pues se considera al fluido como newtoniano sin esta componente elástica y se van variando la relación de radios. Como les decía, esta relación de radios conforme aumenta significa que está aumentando la oclusión central de la vena, que es esta de acá. Y pues para la parte real tenemos igual las curvas de relajación, aunque si lo pueden notar son como menos pronunciadas. No se nota tanto como cuando estábamos trabajando con la geometría capilar. De hecho, aquí la pueden ver, ¿no? Es como muy pronunciada la curva, muy notoria, y aquí ya es una curva más suave, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y conforme van aumentando la oclusión central, pues también la reacción de la función de transferencia va disminuyendo, ¿no? Cuando tenemos la menor oclusión, tenemos un máximo para la función de transferencia de 0.58 más o menos, que cuando ya tenemos una relación de radios de 0.6, pues ya baja hasta 0.07. Es bastante notorio esta disminución de la reacción de la función de transferencia respecto a las oclusiones centrales. Y en la parte imaginaria, igualmente va disminuyendo el punto máximo que se obtiene para la función de transferencia, y estos puntos máximos se van desplazando hacia la derecha, ¿no? Esto quiere decir que para mayores oclusiones, pues necesitamos aplicar una mayor frecuencia para obtener un máximo, que pues no es tan máximo porque va bajando drásticamente. Y entonces necesitamos más frecuencia para alcanzar este punto máximo, aunque no sea tan notorio como para oclusiones más pequeñas. Así. Aquí tenía lo de que son curvas de relajación y curvas resonantes. Este fue el primer caso, el de corona circular con un fluido newtoniano sin considerar la componente elástica. Luego, ya considerando la componente elástica, tenemos estas curvas, y para observar pues la variación respecto al cambio de G de la componente elástica, se tomó primero un radio constante de 0.5, que se puede observar estas dos curvas para la parte real y para la parte imaginaria. En la primera prácticamente podríamos considerar una curva de relajación también, porque el cambio es muy pequeño. Ahorita se los voy a mostrar más de cerca. Y para la parte imaginaria pues tenemos de nuevo curvas resonantes. En esta parte, la parte real, como pueden observar, bueno, le hice un zoom a esta parte que es donde se muestran las mayores variaciones para la función de transferencia, pero realmente son muy pequeñas, ¿no? Son el orden de 0.01 para cada cambio en la elasticidad. Entonces realmente no hay una variación significativa para una oclusión de 0.5, una relación de 0.5, respecto a la variación o al aumento de la componente elástica. Y para la parte imaginaria tenemos las curvas resonantes que ya les había mencionado,
Y pues vistas ya más de cerca, igualmente pueden observar que no hay un cambio, digamos, significativo. Tienes que hacerle mucho zoom. Entonces no hay estos cambios realmente notorios, ¿no? Este es otro zoom que hice para que vean las curvas más de cerca. Y bueno, ya el último caso que se simuló fue con una oclusión más pequeña de 0.1 y entonces ya se puede notar más fácilmente los cambios, entonces ya se podría, digamos, considerar como una curva resonante la parte real y de igual forma la parte imaginaria, ¿no? Porque comparado con los anteriores, pues ya los cambios son mucho más notorios, ¿no? Ya se ven a simple vista. Y esto porque pues ha disminuido la oclusión central. Y pues ya, básicamente, ¿no? Es observar la reacción, que hay más cambios respecto al aumento o la disminución de la componente elástica para una oclusión central más pequeña. Y pues bueno, ese es el trabajo que se ha hecho hasta ahorita, más o menos platicado, contado. Y pues a manera de conclusiones, el trabajo que les acabo de presentar conforma la base teórica y matemática del modelado del comportamiento de la sangre, considerando esta parte elástica que les conté del rouleau. La función de transferencia obtenida es general y es aplicable a otros modelos viscoelásticos. La función de transferencia tiene el número dimensional beta, esta se puede adaptar a los otros modelos viscoelásticos, aunque nosotros pues trabajamos ahorita con el modelo de Kelvin-Boyd. Esta pues es una primera aproximación porque, como les estoy mencionando, hay muchos modelos más, hay más trabajo por hacer y pues todo esto conforma una serie de estudios, una base que puede tener aplicaciones médicas directas en padecimientos específicos, como los que les mencioné al principio. A manera de trabajo futuro, pues esperamos, bueno, pronto hacerlo con otros modelos viscoelásticos, aplicarlo a datos reales de sangre con hipercolesterolemia. Y esto, como les había dicho, pues es de forma general. Aquí nos estamos, digamos, enfocando a un fluido biológico que es la sangre, pero se puede aplicar a otro tipo de fluidos viscoelásticos, como los sistemas micelares de tipo gusano y dispersiones de cristales líquidos. Esa es la bibliografía, más o menos resumida, que estuve trabajando. Y pues ya, finalmente, los agradecimientos, porque pues este trabajo ha sido posible gracias a mi asesor, el doctor Edson Emilio, a mis coasesores, el doctor Fausto Cárdenas y el maestro en ciencias Luis Antonio. También pues agradecer al Seminario de Reología y el Grupo de Reología y Fenómenos de Transporte de Lomías, porque pues gracias a ellos estoy aquí platicándoles, a la beca que me otorgó el PAPID y claramente pues a ExxonMobil por haberme dado la oportunidad de ser becaria en su programa de becas y que esta beca la puedo obtener pues gracias al apoyo y a la recomendación de mi asesor y mis coasesores. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Y gracias, Jacibe, por la excelente presentación. Te mandan felicitaciones en el chat. Laura Pineda te dice felicidades a la compañera Jacibe por la beca. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Quiero comentarles que su compañera Jacibe está a punto de empezar sus trámites para su titulación, así que cualquier comentario, sugerencia, pregunta le van a servir ella para que se prepare para su defensa de tesis. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, con el audio, que levante la mano. El doctor Edson, adelante. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí en esta parte de los seminarios, ya lo habíamos comentado. Nada más unas pequeñas consideraciones ahí en el trabajo. Y así, cuando hablas de viscoelástico, pone énfasis que este estudio se hizo para fluidos viscoelásticos en el régimen lineal, porque no lineal es otro tipo de ecuaciones constitutivas. O sea, siempre hay que acotar esa parte, por favor. Okay. También hay un pequeño error ahí en
bueno, que este es de dedo, al final, es el profesor, es Fausto Calderas, ¿ok? O sea, ahí hay un Ah, pequeño sí, perdón. que es importante, ¿no? Es Calderas. Bueno, sí, no hay problema. Cuando mencionas tú que son modelos líquidos inusuales, eso es coloquial, eso es muy coloquial. Mejor hay que utilizar líquidos complejos, líquidos no newtonianos, mejor hay que comentarlo como complejos. Una de las preguntas y de lo que hemos estado desarrollando con todos los tesistas, con todas las personas que están en los LTPs, y de hecho ahí veo a Derian, estamos utilizando diferentes ecuaciones constitutivas y cada ecuación constitutiva te arroja diferente información mecánica del sistema. Es decir, no es lo mismo trabajar con un Kelvin Boy que con un Maxwell, aunque son viscoelásticos, tiene una configuración diferente. El modelo de Kelvin Boy es viscoplasto y eso lo quiero discutir porque lo tengo que entender bien con el doctor Fausto y el profesor Luis, maestro en ciencias. Entonces, también, por ejemplo, Derian está trabajando con un modelo que es Maxwell, que sería un modelo de Burgers. Entonces, la pregunta que te hago fundamental, más allá de todo esto, es, ¿por qué escoger un modelo de Kelvin Boy o Kelvin Boy y no un modelo de Maxwell, que básicamente los dos son viscoelásticos, o por qué no un Jeffrey, o por qué no un Burgers? ¿Por qué estudias estos trabajos con ese modelo? Bueno, yo creo que puede haber varias razones para justificar el uso del modelo de Kelvin Boy. Podríamos hablar de que, como mencioné en los antecedentes, otros autores ya han trabajado con el modelo de Maxwell, entonces podríamos hacer aportar una comparación, ¿no?, con otro modelo, para no seguir con esta misma línea del modelo de Maxwell. Es otra porque, bueno, estudiando las ecuaciones, con él se puede obtener esta componente G que utilizamos en las simulaciones. Digo, no mostré como tal las ecuaciones que se utilizaron en el simulador de matemática, pero ahí se incluye una componente G que obtuvimos de la ecuación constitutiva del modelo de Kelvin. Y pues, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, el modelo de Kelvin y el de Maxwell conforman como los dos más sencillos para hablando de viscoelásticos. Entonces, si ya hay otros autores trabajando, bueno, retomo esta parte, ¿no?, de que si ya hay otros autores trabajando Maxwell, pues resulta interesante trabajar ahora a Kelvin Boy para poder hacer una comparación. A ver, en ese contexto, otra de las cosas que sí que te quería comentar es lo siguiente. ¿Qué pasa si tú combinas un modelo de Maxwell con una componente del solvente que formas el Jeffrey? Cuando le pones solvente al sistema, ¿las curvas resonantes aumentarán o disminuirán? Yo Cuando creo le que pones, disminuyen, ¿no? ¿por qué? Pues porque le estás agregando más solvente al polímero. Y en el caso de Derian, que tiene polímero, ¿qué crees que pase para el modelo de Burgers? Ahora no le pongo un solvente, sino que acoplo dos polímeros. El solvente es un polímero, es otro polímero. ¿Qué crees que pasen en las curvas resonantes? ¿Serán mayores que las de Maxwell? ¿Serán menores? Mayores, ¿no? Ahora, porque tenemos estos dos. O no sé. En esencia estarán entre ellas. Cuando le pongo solvente o agrego la contribución del solvente, van a disminuir drásticamente la resonancia. Pero cuando yo agrego otro polímero, es decir, tengo la mezcla, lo que voy a tener es, curiosamente, una curva resonante que esté entre la de Jeffrey y la de Maxwell. La de Maxwell representa nuestra mayor resonancia y es el fluido base. Entonces, es importante que sepas eso, ¿no? ¿Cómo puedes ir modificando esas curvas resonantes? Bueno, y ya por último, finalmente, esto me gustaría que ya estuviera aterrizado en el sentido de la aplicación que vayas a hacer de sangre, es decir, que vamos a tener que pensar en esa cuestión, pero ya está listo.
Y pues básicamente hay muchas preguntas que te podría hacer, muchas, porque es un tema que estoy comprendiendo, que estamos trabajando, que estamos luchando con todos los estudiantes para entenderlo. Defíneme así claramente como le dijeron aquí a un estudiante de doctorado de la FE Zaragoza, curiosamente. ¿Cuál es la mayor contribución de tu trabajo? Pues podría mencionar dos, pero creo que principalmente es que la ecuación que obtuvimos, la función transferencia, es general, es aplicable a cualquier otro modelo, porque, bueno, aquí lo enfoqué al modelo de Kelvin Boyd, pero bien pude haber escogido otro modelo y sería igualmente aplicable, las ecuaciones no cambiarían. Entonces creo que le da mucha flexibilidad, amplía las posibilidades, ¿no?, de este trabajo, y forma la base para muchos estudios futuros que se puedan realizar. ¿Está bien? Bueno, por mi parte es todo, yo te felicito. En general, a mí me gustan mucho estos trabajos, estamos todo el grupo de reología y los estudiantes de LTP, los estudiantes de tesis, estamos en este tipo de ensayos y estoy muy contento. Muchas felicidades a todos. Muchas felicidades, Yacira. Gracias. Gracias, doctor Fausto. Y gracias al doctor Edson por sus preguntas muy atinadas. Como ustedes saben, estos temas son complejos. Para que un estudiante de licenciatura se enfrente a este tipo de temas, pues muchas cosas no las ven en la carrera y entonces muchas cosas son nuevas y además la matemática involucrada no es sencilla. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta eso en este tipo de trabajos, pero la idea es que los estudiantes pues se vayan enfocando hacia las ciencias, hacia los trabajos originales y que contribuyan a aportar nuevas ideas. No sé si alguien más quiere participar. Luis. Parece que el compañero Paolo levantó la mano. No sé si todavía quiere hacer Adelante, a ver. su pregunta. A ver si se anima todavía. Bueno, pues parece que no. Si no, tú, Luis. Sí, sí, bueno, primero te felicito nuevamente, Jacibe. Aprovecha mucho, creo que está de más lo que te voy a decir a continuación, pero bueno, aprovecha mucho la beca que se te ha otorgado. Afortunadamente, eh, te tocó un tema muy interesante y hay muchas cosas que podemos analizar. Empezaría, por ejemplo, ¿podrías poner la diapositiva donde presentas los dos números adimensionales más importantes, por favor? Beta, que tiene dos formas. Es el número de Womersley. Exactamente, Okay. ese. Sí. Habías mencionado que el número de Débora relacionaba una cuestión de elasticidades, pero la verdad es que el número de Débora te relaciona el tiempo característico de tu material lambda y te va a relacionar un tiempo que se le conoce como tiempo de experimentación. De hecho, es un cociente, pero en este caso tienes el tiempo característico del material y la frecuencia, ¿no? Pero hay que recordar que la frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo. De hecho, si sacamos el inverso, se vuelve un tiempo. Y ese es precisamente el tiempo de observación de tu proceso, del proceso que estés haciendo. Cuando el número de Débora es igual a 1, entonces estás ante un fenómeno de viscoelasticidad. ¿Ok? Entonces, cuando tu tiempo característico del material es parecido a la frecuencia, al inverso de la frecuencia, tienes esas curvas resonantes y se pueden manifestar varios fenómenos. El más importante, por ejemplo, es el aumento del flujo. El pulso, el gradiente de presión pulsátil es equivalente en tiempo al tiempo característico del material. Por eso se observa ese aumento de flujo. Una analogía que se me ocurre en este momento para poderlo observar un poco mejor es, por ejemplo, en un columpio. Digamos que la velocidad del columpio es el flujo. Entonces, la persona que está empujando el columpio, pues debe de ser en un tiempo en específico. No puede ser cuando el columpio esté hasta abajo, sino tiene que ser cuando el columpio esté cerca de la persona.
Entonces, la frecuencia con la que debe de empujar ese columpio la persona debe de coincidir con la frecuencia en el que el columpio llega a la parte más arriba. Esa podría ser una explicación a grandes rasgos, ¿no? Una analogía de lo que está sucediendo en tu sistema. Gradiente de presión pulsátil, el tiempo característico de este gradiente corresponde al tiempo característico del material y se ven esas curvas resonantes, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, el número de Womersley, de hecho, se parece muchísimo al número de Reynolds. Tienes en el numerador las fuerzas, en este caso serían inerciales, y en el denominador tienes las fuerzas viscosas. Pero yo te preguntaría, ¿por qué no, en vez de utilizar el número de Womersley, utilizas el número de Reynolds? Utilizamos el número de Reynolds cuando estamos en un flujo en estado estacionario. Entonces, en el Womersley estamos considerando las pulsaciones, gradiente de presión, que de hecho está incluido aquí en la frecuencia, en esta parte. Sí, efectivamente. Esa es la gran diferencia entre el número de Reynolds y el número de Womersley. El primero se refiere a un flujo, digamos, estacionario, como bien lo mencionas, y el número de Womersley es para un flujo transitorio, en específico es para un flujo oscilatorio. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ya por último, ya habíamos discutido acerca de lo de las curvas resonantes. Imagínate que te encuentras con un funcionario de Exxon, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo podrías explicarle las ventajas que tiene tu proyecto para aplicarlo en algún dispositivo? En los artículos que viste, pues está, por ejemplo, el llamado Lab on a Chip, por ejemplo. Pero tú, ¿cómo explicarías de manera sencilla las consecuencias más importantes de tu investigación? Bueno, no sé si vaya por ahí la pregunta, pero, o sea, aplicaciones, digamos, en el mundo real o cómo. Sí, sí, exacto. Porque, bueno, una de Ok. las consecuencias es el aumento de flujo, ¿no? ¿Qué se te ocurre hacer con eso? Aumentar un flujo. Pues bueno, si nos vamos a ExxonMobil, pues realmente es, como ya les había mencionado, estas ecuaciones pues se pueden utilizar para cualquier otro fluido viscoelástico, ¿no? Que aquí están manejadas o enfocadas a la sangre. Entonces ellos, por ejemplo, pues trabajan con polímeros, con materiales, tienen una sección de materiales complejos que no especifican cuáles son, pero podría ser por esa parte, ¿no? Por todos los estudios que ellos tienen respecto a polímeros, a petróleo, a materiales complejos, pues explicarles que este estudio puede ser aplicable y transportable a, pues a esos fluidos. O no sé. Sí, claro, sería adaptarlo a los procesos que ellos busquen, ¿no? En pocas palabras. Se dice muy fácil, pero bueno, la realidad, sí, pues ya explicaron por qué no es tan sencillo, ¿no? Sí. Bueno, eso sería todo. Gracias, Jacibe, por responder las preguntas. No, gracias. Y felicidades nuevamente. Perdón, muchas gracias al maestro Luis por sus preguntas. Pues ya vamos terminando, porque se nos está acabando el tiempo. Yo nada más quisiera aprovechar para hacerte unas recomendaciones, Jacibe. Okay. No sé si puedes poner una de tus gráficas de las simulaciones, por favor. Claro. De estas, la que sea. Ándale. Miren, ahí yo te recomiendo, primero, no sé si lo que estás graficando, por ejemplo, en el eje de las X sea frecuencia dimensional o tiene algunas unidades, porque en caso de que sea dimensional hay que indicarlo, y si tiene unidades también hay que indicarlo. Si está en Hertz, si está en 1 sobre segundo, etc. Entonces, en todas tus gráficas es importante que si son unidades, pues anotes qué unidades, y si es adimensional, que lo indiques así. Lo que me llamó la atención es que casi en todas las gráficas, de hecho no recuerdo haber visto una que no,
todo lo refieres a la función de transferencia, pero de esa forma es muy difícil interpretarlo físicamente. Es decir, ¿qué indica físicamente un 0? Porque en todas pusiste función de transferencia y no le pusiste unidades, si es que tiene unidades o si es adimensional. ¿Qué implica que sea negativo? ¿Qué implica que sea positivo? ¿Qué implica que tengas un máximo? Entonces todo eso sería, yo te recomiendo que lo expliques para que la audiencia te pueda entender, porque en todas pues solo vemos que dice función de transferencia, pero físicamente es difícil interpretarlo si tú no nos guías. Por ejemplo, en la primera que pusiste, una anterior, en esta, por ejemplo, pues esta curva de relajación, no sé, se parece mucho a la curva reométrica de viscosidad. Entonces no sé si tenga alguna relación, sería bueno que nos lo indicaras. Y la curva resondante se parece mucho a la curva de aumento de flujo. Es decir, que tienes un aumento máximo más o menos a la mitad de cuando la viscosidad exhibe el fenómeno de adelgazamiento. No sé si esa sea la interpretación física. Ahí yo te preguntaría que nos ayudes un poco para entender mejor estas curvas y también que le expliques a la audiencia qué es una función de transferencia, porque esto lo ven los estudiantes de ingeniería química, pues hasta dinámica y control. Pero si muchos son de semestres anteriores, pues va a ser difícil que entiendan qué es una función de transferencia si tú no les explicas con detalle. Entonces, mi única pregunta para ti es, en tus propias palabras, ¿qué es una función de transferencia? Bueno, pues en este caso, la función de transferencia lo que nos está haciendo es ayudar a hacer la relación entre dos variables, el gradiente de presión y el flujo volumétrico, ¿no? Entonces nos va a ayudar a ver la reacción que tiene el sistema cuando nosotros aplicamos un gradiente de presión. Esta función pues expresada a través de la frecuencia del pulso y ver pues qué incidencia tiene, ¿no?, en el flujo volumétrico. Y entonces en la curva que estábamos viendo hace rato, yo te pediría así como de tarea, pues que revises por qué las dos curvas se están refiriendo a la función de transferencia, ¿no? O sea, cómo las interpretas físicamente. O si tienen diferentes unidades, no lo sé. Ahí sí sería bueno, te pido que revises y ya después lo comentamos. Porque ahí incluso dices qué es la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Pero físicamente, ¿cómo las interpretas, no? Que sería la parte elástica. ¿No? Okay. Sí, profesor. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su presencia a este seminario y los invitamos el próximo viernes y todos los viernes de este semestre en punto del mediodía. Y pues que pasen buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Por ahí te mandan más felicidades, Jacibe, la doctora, la maestra Dominga. Iván también te dice felicidades. Y pues gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias por Bye. invitarnos. Hasta luego. Bye. Nos vemos.